Bienvenidos a Vivencias, donde no maquillamos la realidad. Hoy vamos a hablar de un tema que nos condiciona a todos, la opinión ajena. Desde que nacemos, nos preocupa lo que otros piensan de nosotros, y con las redes sociales esto se ha intensificado al máximo. Vamos a explorar este fenómeno desde tres ángulos: biológico, social y neurocientífico, y también desde la filosofía estoica, que nos enseña a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Al final de este video, quiero que reflexionen, comenten y compartan su opinión. Esto no es solo un análisis, es vivencias, y aquí vamos a lo profundo, a lo que realmente importa. Capítulo 1. La biología de la opinión ajena. Nuestro cerebro está diseñado para vivir en sociedad. Desde la evolución, ser rechazado significaba peligro de muerte. Quedabas aislado, sin protección ni recursos. Hoy, aunque no estamos en la selva, nuestro cerebro sigue reaccionando igual. Los estoicos nos dirían que la emoción surge, pero nuestra reacción es elección. Ejemplo, piensa en cómo te sientes cuando alguien en redes sociales critica tu foto o tu comentario. Esa ansiedad, ese miedo al juicio, tiene raíces biológicas. La amígdala y la corteza prefrontal se activan ante amenazas sociales, como si tu supervivencia dependiera de la aceptación. Como decía Arthur Schopenhauer, cuanto más nos preocupamos por la opinión de los demás, más esclavos nos hacemos de su juicio. Como enseñaban los estoicos, no podemos controlar lo que los demás piensan, solo nuestra reacción a ello. Soluciones: reconocer que la respuesta emocional es natural. Practicar desapego. Tu valor no depende de la validación externa. Exposición gradual. Comparte opiniones pequeñas y acepta críticas sin dramatizar. Recordar: lo que no depende de ti no merece tu angustia. Capítulo 2. La opinión ajena y la evolución social. Introducción. Somos criaturas sociales. Desde nuestros ancestros, pertenecer a un grupo aumentaba nuestras probabilidades de sobrevivir y reproducirnos. Por eso la opinión ajena pesa tanto. El estoicismo nos recuerda: pertenecer a un grupo es útil, pero nuestra tranquilidad depende de nuestra virtud, no del grupo. Ejemplo: en tribus antiguas, ser excluido podía significar morir de hambre o ser atacado. Hoy, perder amigos o seguidores genera estrés y ansiedad similares, aunque ya no sea cuestión de vida o muerte. Como decía Blaise Pascal, el hombre es un animal que necesita la aprobación de los demás para sentirse seguro. Como enseñaban los estoicos, busca aprobación solo en la propia razón y virtud, no en la multitud. Soluciones: construir círculos sociales saludables donde la opinión ajena sea constructiva. Evaluar la importancia real de cada crítica. Diferenciar entre crítica útil y simple juicio social. Recordar que nuestra paz depende de nuestro juicio interno. Capítulo 3. La neurociencia del juicio social. Introducción. El cerebro humano tiene circuitos dedicados a interpretar la opinión de los demás. La dopamina se dispara con likes y la ansiedad aumenta con desaprobación. Las redes sociales amplifican esto. Los estoicos nos enseñarían: la felicidad y la serenidad provienen de lo que controlamos, no de los estímulos externos. Ejemplo: revisar el teléfono cada 5 minutos esperando notificaciones activa el sistema de recompensa, creando una especie de adicción al reconocimiento. Como decía Jean-Paul Sartre, no podemos vivir sin los demás, pero depender de su aprobación es vivir a medias. Como enseñaban los estoicos, tu mente no debe depender de la aprobación externa, lo que vale es cómo actúas con virtud. Soluciones: limitar el tiempo en redes y desconectar de la validación constante. Enfocarse en logros internos, no en la reacción de los demás. Mindfulness y meditación para reducir la ansiedad social. Practicar indiferencia ante lo que no controlas. Capítulo 4. Redes sociales y la amplificación de la opinión ajena. Introducción. Las redes no solo reflejan nuestra necesidad de aprobación, la aumentan. Un comentario negativo puede sentirse como un ataque personal masivo. Los estoicos nos recuerdan: los juicios ajenos son externos y no nos definen. Ejemplo: una persona publica una foto y recibe un comentario crítico. El cerebro lo procesa como amenaza social, igual que nuestros ancestros habrían sentido un riesgo de expulsión de la tribu. Como decía Friedrich Nietzsche, la opinión de la multitud es siempre una trampa para la libertad individual. Como enseñaban los estoicos, no te dejes arrastrar por la multitud. Lo que importa es tu integridad y tu razón. Soluciones: curar tu feed. Sigue solo cuentas que sumen valor. Evitar medir autoestima con likes. Reflexionar antes de responder comentarios negativos. Recuerda, lo externo es indiferente.
Tu juicio es lo que cuenta. Capítulo 5. ¿Cómo romper la dependencia del juicio social? Ser libre de la opinión ajena no significa ser insensible, significa elegir qué importa y qué no. Los estoicos lo llaman vivir conforme a la virtud y no a la aprobación de los demás. Ejemplo: personas exitosas y felices suelen ignorar comentarios malintencionados y se enfocan en su propio progreso, no en la aprobación externa. Como decía Oscar Wilde, sé tú mismo, todos los demás ya están ocupados. Como enseñaban los estoicos, sé fiel a ti mismo, tu valor no depende de otros. Soluciones, autoevaluación constante. ¿Qué es importante para ti? ¿Y qué solo responde al juicio externo? Práctica de autenticidad diaria. Rodearse de personas que respeten tu individualidad. Aceptar con serenidad lo que no puedes controlar. Capítulo 6. La opinión ajena como oportunidad de crecimiento. No toda opinión externa es negativa. Saber diferenciar críticas constructivas de juicios vacíos nos permite crecer. Los estoicos recomiendan usar la adversidad y el juicio ajeno como práctica de resiliencia. Ejemplo: un mentor te corrige y aprendes. Un troll te insulta y solo sirve para fortalecer tu resiliencia. Como decía Michel de Montaigne, el que depende del aplauso de los demás está perdido. Como enseñaban los estoicos, usa la crítica para mejorar tu carácter, no para moldear tu autoestima. Soluciones: aceptar críticas útiles y desechar juicios sin fundamento. Practicar resiliencia emocional. Aprender a escuchar, pero decidir qué internalizar. Convertir la adversidad en entrenamiento de fortaleza interna. Capítulo 7. La opinión ajena como herramienta de control y domesticación social. Hasta ahora hemos hablado de biología, evolución, neurociencia, redes sociales y estoicismo. Pero hay algo más profundo y más incómodo. La opinión ajena no solo nos afecta, nos controla. No es un simple fenómeno psicológico, es una herramienta histórica de domesticación social. La sociedad no necesita cadenas físicas cuando logra que tú mismo te autocensures por miedo a lo que otros piensen. Aquí la opinión ajena deja de ser un problema personal y se convierte en un mecanismo de poder. La opinión ajena como policía interna. El control más efectivo no es el que viene de afuera, sino el que se instala dentro de tu cabeza. Cuando te preocupa constantemente, ¿qué dirán?, ya no necesitas un vigilante externo. Tú mismo te corriges, te limitas y te adaptas. Ejemplo claro: gente que no dice lo que piensa por miedo a ser cancelada. Personas que no cambian de vida porque ¿qué va a decir la familia? Individuos que no cuestionan ideas absurdas porque eso no se ve bien. Eso no es prudencia, eso es obediencia psicológica. Como decía Michel Foucault, el poder moderno no se ejerce solo con castigos, sino moldeando conductas y pensamientos. La opinión ajena funciona como una prisión invisible. No tiene barrotes, pero te mantiene quieto. La moral del rebaño y el miedo a destacar. La mayoría no teme equivocarse, teme destacar. Porque destacar implica exponerse al juicio. Por eso la mediocridad suele ser socialmente premiada. No incomoda, no cuestiona, no rompe el orden. Como decía Friedrich Nietzsche, la moral del rebaño castiga al individuo que piensa diferente. El que se sale de la fila es etiquetado como raro, arrogante o problemático. No importa si tiene razón, importa que incomoda. Ejemplo: en redes sociales, la opinión popular se replica como eco. El que disiente recibe burlas, insultos o silencio. El mensaje es claro: piensa como nosotros o paga el precio. Aquí la opinión ajena deja de ser opinión, se vuelve coacción social. Estoicismo radical. La indiferencia como rebelión. Desde el estoicismo, esto tiene una lectura brutalmente clara. La opinión ajena es un externo, y todo externo es indiferente. Epicteto lo decía sin rodeos: si dependes de lo que otros piensan, entregaste tu libertad. El estoico no busca aprobación, busca coherencia interna. No vive para gustar, vive para actuar conforme a su razón. Eso, en una sociedad obsesionada con validación, es un acto profundamente subversivo. Ejemplo práctico: el estoico habla aunque incomode, actúa aunque no aplaudan. Se equivoca sin pedir perdón por existir. No porque sea arrogante, sino porque entiende algo clave. La opinión ajena no define la verdad, solo revela inseguridades colectivas. Neurociencia del castigo social. Desde la neurociencia, el castigo social activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Por eso el rechazo duele. Pero aquí viene la trampa. El cerebro no distingue entre peligro real y peligro simbólico. Un comentario negativo no te mata. Un juicio ajeno no te destruye. Pero tu cerebro reacciona como si sí.
La sociedad explota esta debilidad biológica para moldearte. Te hace creer que ser rechazado es intolerable, cuando en realidad es solo incómodo. Como decía Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La opinión ajena y la muerte del pensamiento crítico. Donde manda la opinión ajena, muere el pensamiento crítico. Porque pensar críticamente implica disentir, y disentir implica exponerse. Por eso muchas personas prefieren repetir frases hechas, consignas morales vacías y discursos aceptables. No porque crean en ellos, sino porque protegen su imagen. Como decía Arthur Schopenhauer, la mayoría prefiere ser aceptada antes que tener razón. Aquí la opinión ajena no solo limita tu libertad emocional, limita tu capacidad de pensar. La solución incómoda, pero real. No hay solución suave para esto. No hay frase motivacional que te libere del juicio ajeno. La salida es dura y clara. Aceptar que no gustarás a muchos. Asumir que ser auténtico tiene costo social. Entender que la incomodidad no es peligro. Elegir coherencia antes que aceptación. Recordar que la libertad siempre incomoda a los que viven encadenados. Como decía Marco Aurelio, no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno, aunque no lo entiendan. La opinión ajena no es inocente. Es una fuerza biológica, social y cultural diseñada, consciente o no, para mantenerte dentro de los límites aceptables. Liberarte de ella no te hará popular, pero te hará libre. Y eso, en una sociedad que vive de la validación, es casi un acto revolucionario. Conclusión. Hoy vimos cómo la opinión ajena nos condiciona desde la biología, la evolución social, la neurociencia y el estoicismo. Hablamos de cómo afecta nuestro comportamiento, nuestra autoestima y nuestra vida diaria, y dimos soluciones prácticas para liberarnos de esa dependencia. Esto es Vivencias, no maquillamos nada. Analizamos los temas desde la raíz, biológica, social, psicológica y filosófica. Ahora quiero que compartas tu opinión en los comentarios, que reflexiones y participes. ¿Te afecta la opinión ajena más de lo que crees? Recuerda, el control está en ti, no en la mirada de los demás.